Vamos a abordar el dibujo de esta pieza y, como en todo dibujo de pieza, lo primero que tenemos que ver es los datos, en qué unidades están acotadas. En este caso están acotadas en milímetros, y a partir de este primer dato, que es las unidades de trabajo, ver las dimensiones dentro de las cuales se inscribe el dibujo. Así podemos observar que en sentido horizontal, por la suma de distancia entre estos ejes, que serían de entrada 80 más un radio de 43, estaríamos hablando en torno a unos 50 milímetros, 150 milímetros, 130 milímetros, perdón, 80 y 50, 130 milímetros, y en el sentido vertical sería la suma de estas dos distancias, serían 66 milímetros, más dos radios de 24 en la parte superior e inferior, que serían entonces 66 y 24, 90, luego un sentido vertical superior a 90. A partir de estos datos dibujaríamos una línea. Una vez que hayamos elegido la simbología, en este caso simbología de eje, una línea horizontal que anclaríamos la dirección dando a Enter, introduciríamos el valor de 140, por ejemplo, ajustaríamos la ventana de vista y vamos a situar entonces los ejes que se encuentran a 34 y 46 en una posición aproximada. Sentido vertical, anclamos la dirección, introducimos 90 y posteriormente trazaremos, este sería este eje que se ha dibujado, a 34 y a 46, dos ejes más. Luego cogeríamos la herramienta mover paralelo, haciendo copia, distancia 34 y posteriormente 46, ajustaríamos vista y tendríamos las líneas de referencia que corresponden a los ejes. Vamos a realizar entonces el trazado de los elementos. Podemos observar que estos dos ejes están a una distancia de 33. En consecuencia, podríamos, con la herramienta mover paralelo, poner la distancia de 33. En este sentido, en el sentido contrario, podríamos, para reducir el tamaño, dar a extender línea y reducirlo, porque solamente nos permite sacar los centros de unos arcos. Aquí, al reducir, podríamos anclar al objeto de capturar esta distancia vertical y reducir dando a Enter, anclando, con lo cual ya tendríamos los centros de las circunferencias superiores. Tenemos entonces ahora estas dos líneas que corresponden a unas distancias de 5,5 y de 12. Luego podríamos inicialmente dar esas distancias de 5,5 a izquierda y derecha de este eje y de 12. Podríamos cambiar la simbología a un estilo de línea continua y grosor 1 en estas líneas. Y podríamos ahora extender línea anclando la reducción hasta esta línea, o bien podríamos coger la herramienta de recorte. Si cogemos la herramienta de recorte, tomamos esta línea como cortante, desplegaríamos la línea auxiliar de recorte y repetiríamos el proceso en la parte inferior. Realizado esto, tenemos que poner dos arcos, de los cuales conocemos el centro y el punto final e inicial. Podríamos coger la herramienta poner arco con centro, inicio y fin. Cambiaríamos la simbología
Vamos a trazar estos arcos. Pondríamos una línea continua y el grosor 1. Centro, inicio y fin. Centro, inicio y fin. Centro, inicio y fin. Centro, inicio y fin. Bien, realizado esto, tendríamos parte del trazado de la izquierda. Tenemos que observar que aquí tenemos dos arcos de radio 22 que acaban en esta línea vertical y que tendrían centro esta línea. Entonces podríamos realizar el trazado de esos dos arcos de radio 22. De manera que el centro, el radio sería 22. Llegaríamos a esta línea, radio 22, y llegaríamos a esta línea. A partir de aquí arrancan dos líneas horizontales. Luego daríamos trazar línea, una línea horizontal y una línea horizontal. Y ahora tendríamos que realizar esta tangencia que hay aquí, que es un acuerdo circular con parte de este trazado vertical, y entonces podemos coger la herramienta filete circular pero truncando solamente el primero. Perdón, un radio de 22, truncando el primero, bien. Para realizar este trazado lo mismo necesitamos el radio no es 22, el radio es 8, radio 8, en una solución imposible. 8, igual realizaríamos en la parte inferior. Hemos truncado solamente el primero porque ahora lo que vamos a hacer es recortar la parte vertical entre este arco y este arco. Entonces cogeríamos la herramienta de recortar múltiple, pulsaríamos control y control para esta doble selección y tocaríamos este segmento. Realizado este trazado, pasaríamos ahora a ejecutar esta zona de trazado que tenemos aquí. Estas líneas horizontales, su posición nos lo da este arco de radio 14 y de este centro. Entonces ejecutaríamos arco, radio 14, y trazamos desde esta línea a esta línea. Realizado esto, tendríamos que arrancarían de estas líneas que acabamos de trazar unas rectas horizontales y habría un acuerdo Estas rectas horizontales son tangentes al arco de radio 29 que hemos trazado previamente. Recordemos que este radio 22 tendría que ser 29. No es radio 22 y el acuerdo entre esta línea y esta otra es de radio 29.
Entonces ahora cogeríamos construir filete circular, en este caso de radio 29, truncando ambos, y seleccionaríamos este arco y esta línea y sería el acuerdo. Perdón, control Z. El radio es 29, radio de acuerdo. Radio 29, truncando ambos. Y tendríamos ya realizado el cuerpo de esta zona que tenemos aquí indicado, que solamente nos faltaría esta parte central, que son dos circunferencias concéntricas de radio 9 y 18. Procederíamos entonces a su trazado. Ahora son circunferencias completas. El valor sería el radio, método centro, 9, y 18. Nos queda toda la zona que tenemos aquí a la derecha. En esta zona tenemos que observar que hay dos líneas auxiliares, tres líneas auxiliares constructivas, que serían estos dos ejes que forman 45 con la horizontal y esta circunferencia de radio 33. Vamos a trazarlos. Los ejes que forman 45 grados son líneas auxiliares. Capturaríamos este punto, pasaríamos a polares. Vemos que está en el radio polar. Para cambiar el valor del ángulo polar, daríamos al tabulador, pulsamos 45, damos a Enter y tendríamos la primera línea auxiliar. La siguiente línea sería menos 45, el valor polar, ángulo polar, y trazaríamos ahora un arco que iría desde esta línea a esta línea con un radio de 33. Radio 33, daríamos el centro, iniciaríamos en esta línea y acabaríamos en esta línea. Realizadas estas líneas auxiliares, podríamos de un lado trazar esta línea que es paralela a este eje auxiliar, que como es tangente a esta circunferencia, la distancia entre esta línea y esta línea serían de 10 milímetros, entonces podríamos dar un trazar paralelo. Una distancia de 10 milímetros a los dos ejes. Editaríamos estos valores dándole un grosor y tipo de línea continua, y a continuación entre esas dos líneas podríamos realizar un filete circular de radio 10, truncando ambos, tocaríamos este eje, esta línea, y no hemos tenido la precaución, control Z, de cambiar la simbología. Cambiamos la simbología, ejecutamos el filete circular. Ya tenemos entonces este valor que corresponde a esta zona. Con radio 33 tenemos esta línea y esta otra línea está a 43. Es paralela a esta. Entonces podríamos realizarla con la herramienta de trazar paralelo. Está a una distancia de 10. La trazaríamos, cambiaríamos su simbología y una vez realizada, observemos que tenemos aquí un acuerdo entre este arco que acabamos de trazar de radio 43, al ser paralelo a este, de radio 14.
Entonces realizaríamos un filete circular truncando ambos de radio 14. Tocaríamos las líneas que se van a truncar y se va a hacer el acuerdo. Y con esto tendríamos terminado la parte de la derecha, salvando que nos faltan estos círculos y nos faltaría pues la parte del hexágono, la circunferencia concéntrica. Estos círculos son de radio 4,5, su trazado no reviste complejidad ninguno. Con el círculo, radio 4,5, en la parte central tendríamos esta tuerca, que es una tuerca hexagonal de radio 8, que está circunscrita entonces a una circunferencia, en este caso nos dan el lado, estaría inscrita en una circunferencia de radio 8. Entonces podemos dibujar, poner polígono regular, método inscrito, radio 8, y orientamos en este sentido. Una vez que tenemos la cabeza de la tuerca hexagonal, hay una circunferencia inscrita en la parte interior. Luego cogeríamos el método centro, pero tangente al lado, y ya tendríamos trazada la tuerca. Hay una parte de líneas ocultas que corresponde a esta zona, que es este arco. Este arco, como parte, se puede cambiar simplemente la simbología, dando al estilo 2, y ya tendríamos la parte correspondiente de la pieza. De esta pieza nos falta solamente una parte de tramado. Imaginemos que queremos tramar pues toda esta superficie, en vez del tramado que se ha hecho aquí, que es más simple, que sería esta parte interior. Imaginemos que queremos tramar toda esta parte que hay en esta zona. Si quisiéramos hacer el tramado que nos están indicando, tendríamos que hacer un agrupar hueco, tocando esta línea y esta línea, y posteriormente tramar. Hay que tener cuidado con la simbología, que para un rayado no se va a utilizar nunca un gran grosor de línea, sino el mínimo. Y eligiendo simplemente rayar el elemento, tendríamos este rayado de aquí. En el caso de que quisiéramos tramar otra zona, sería un poco más complejo. Vamos a dar control Z para que se deshaga la creación de hueco. Y entonces vamos a realizar una inundación. Si realizamos inundación al tener los ejes activos, observemos que nos va a limitar la superficie parcialmente, y entonces lo ideal sería cambiar los ejes de nivel, crear quizás un nivel de líneas auxiliares. Control E nos permite ver los niveles que están activos. Botón derecho, daríamos a administrador de niveles. En administrador de niveles crearíamos
un nivel nuevo que va a ser de líneas auxiliares, por ejemplo. Y entonces procederíamos a editar los atributos de las líneas auxiliares. Nivel líneas auxiliares, solamente vamos a cambiar el nivel. Tocaríamos todas las líneas auxiliares que corresponden a los ejes y las líneas auxiliares que hemos trazado. Una vez que lo hemos pasado todo al nivel de líneas auxiliares, pulsaríamos control E y desactivaríamos ese nivel. Realizado esto, si cogemos la herramienta de tramado por inundación, en este caso nos marcaría todo esto. Si clicamos de nuevo, nos raya y no nos respeta los huecos. Luego, realmente no es lo que queremos hacer. Control Z para deshacer. Y para poder crear todo esto tendríamos que crear huecos y posteriormente darle a la herramienta de inundación. Vamos a crear los huecos. Este hueco es una entidad, esta circunferencia es una entidad, pero estos elementos no son una entidad. Entonces editaríamos el nivel de complejidad creando una línea poligonal compleja. Cuando ya es una poligonal compleja, ya se va a comportar como un único hueco. Y ahora agruparíamos huecos. Para lo cual tendríamos que crear pues una zona, una línea poligonal compleja con otros elementos. Sería bastante más complejo, o bien hacerlo por diferencia. Vamos a intentar hacerlo por diferencia. Si le damos a diferencia, diríamos esta línea sería bastante más complejo. Tendríamos que de entrada crear una poligonal compleja que agrupase toda esta superficie y después agrupar huecos. Si creamos la poligonal compleja, seleccionando de forma consecutiva, tendríamos la poligonal compleja y ahora podríamos dar a agrupar huecos. Sería esta entidad menos este hueco menos este hueco. Y observemos que cuando le damos a la entidad ya nos marca toda esta superficie. Realizado esto, podemos darle a rayar elemento y nos rayaría toda esa superficie. De esta forma, el rayado no ha salido con un grosor superior. Control Z, es porque tendríamos el grosor activo el 1. Repetimos entonces la ejecución. Y tendríamos ya rayada de esta forma la parte que nos interesa.